y te escuchamos, y también aclaro que están Mario Guajardo, codirector conectado desde Chile. No, desde Noruega. Desde Noruega, perdón, y Nazareno, el otro jurado, también va a participar al final por el mismo. Bueno, como ya lo presentaste vos, arranco directo. Primero agradecer a todos los que están acá presentes. Y bueno, bienvenidos a mi defensa de tesis, que se titula Optimización de la logística del scouting de un club de fútbol, el caso de Racing Club de Santander. Me gustaría arrancar por definir qué es el scouting. Es un proceso sistemático que comprende la búsqueda, el análisis y la evaluación de jugadores que no son del equipo, con el objetivo de tratar de reclutar jugadores a futuro, ¿no? Y es muy importante para un club de fútbol porque te permite, es una de las herramientas principales para lograr un éxito deportivo e incluso tener una buena gestión económica. Si no, podemos ver un caso no muy lejano, el caso de River, que no pasan estas cosas. Pero bueno, las tres tareas principales que tiene, que comprende el scouting son la identificación y captación de jugadores, tanto de nivel inferiores como de nivel profesional. La segunda es la creación y la gestión de una base de datos estratégica que comprende informes detallados de cientos o miles de jugadores que están actualizados con el objetivo de agilizar la toma de decisiones ante una eventual alarma de una lesión de algún jugador, alguna venta inesperada, algún fichaje caído que requiera accionar en el mercado. Y también permite el seguimiento a largo plazo de jugadores que capaz algún equipo lo ve con potencial, pero piensa que no es el momento. Y la última es minimizar el riesgo de los fichajes, ya que es una de las mayores inversiones para todo el club de fútbol. Y hablando de eso, tengo un datito acá para mostrarles que es un dato que publicó la UEFA en 2024 en cuanto a los ingresos de los clubes de fútbol de las primeras divisiones de la UEFA, que son 55 países. El número que tenemos acá es que ingresaron 28.600 millones de euros a los equipos, y de ese total el 70% está destinado a gastos de jugadores, que comprende el salario de ellos en un 47% y los fichajes en un 23%. Y si queremos ver más en detalle, podemos ver que hay ligas que incluso llegan a estar más del 80% de sus ingresos en jugadores, como en el caso de Italia y de Francia. Pero bueno, también hay que hacer una breve aclaración que esta tesis está dedicada al caso particular del Real Racing Club de Santander, que es un equipo que al momento de arrancar estaba en la segunda división de España y ahora por suerte ascendió, así que felicitaciones al club. Bueno, todo surge con un convenio que tenemos en la facultad, más precisamente el Instituto de Cálculo, con el club, gracias a Sebastián Seria, que es el mayor accionista del club y además es un graduado de la facultad, que permite que nosotros podamos tomar estos temas que son muy interesantes y podamos trabajar con ellos. Y también hacer mención a Manu Gran, que está acá, que es el ingeniero de datos y es el ingeniero de datos del club, y fue con el que trabajé para entender más en detalle todo lo relacionado al club y que también me brindó todos los datos necesarios. Dicho esto, podemos definir cuál es el objetivo de esta tesis, que es optimizar la logística de asistencia del equipo de scout a los partidos que el club quiere ver, ¿no? En cierta medida es definir, encontrar una forma de mostrar y de decidir a qué partidos pueden ir a ver, porque, como pueden saber, hay miles de partidos y no se puede ir a ver a todos, y también hacerlo con un bajo costo. Así que de eso se va a tratar la tesis. Y como antecedente, tenemos un trabajo en el que trabajaron hace un par de años Guillermo y Mario, que es muy similar estructuralmente, que es la asignación de árbitros para las ligas profesionales de básquet en Argentina. Y cuando digo que es similar estructuralmente es porque se basa en un conjunto de agentes que se trasladan y asisten a partidos a partidos en un calendario muy extenso. Así que bueno, lo resolvieron con un modelo de programación a la entera que minimizaba el costo de la logística de los traslados de los árbitros, sujeto a ciertas condiciones operativas propias del problema. Así que bueno, ese fue el marco que yo voy a heredar y voy a trabajar con este modelo. Y también decir que adopté otras cosas más, como pueden ser los factores que están abajo, que es el seguimiento espacio-temporal,
en el cual sabemos dónde está cada gente en cada momento, en cada día. También el descanso, incluida como una restricción, y también el horizonte rodante, que significa que no resolvemos la temporada completa de una sola vez, en una sola corrida, sino que lo hacemos en ventanas sucesivas más pequeñas. Sí, bueno, ahora les voy a mostrar los datos y bien qué es lo que tenemos que tratar de resolver, ¿no? El club no sé si se ve ahí en el mapita, el club actualmente tiene un equipo formado por 4 scouts. Se pueden ver dónde residen con las estrellitas. Hay uno que vive en el sur, que vive en Málaga, otro en Madrid, y hay 2 en Santander, con la particularidad que uno es el director deportivo de Racing. Eso implica que tiene una restricción extra, que es que tiene que asistir a todos los partidos del club. En esta ocasión, el club trabaja sobre 2 países, principalmente, que son España y Portugal, y viajan de forma terrestre mediante auto. Entonces, vamos a volar esas rutas, ¿no? Tenemos el calendario que comprende desde agosto de 2025, que es el inicio de la temporada anterior, que ya terminó, hasta marzo de 2026. Y bueno, comprende más de 7.200 partidos en ese margen, y también tenemos 12 competiciones diferentes que comprenden tanto a nivel profesional como semiprofesional, y también hay ligas juveniles. También, con respecto a la base de datos de jugadores, el Racing Club de Santander, al momento de empezar esta tesis, tenía en su lista 228 jugadores a arrancar la temporada, de todas partes del mundo, hasta ahí en Argentina. No voy a decir los nombres, pero vimos un par. Pero bueno, como esta tesis se va a basar en el traslado de los partidos que se concentran en España y Portugal, solamente vamos a contar con esos jugadores que están en la lista. Así que el grupo se reduce a 77 jugadores que están distribuidos en 49 equipos distintos. Y bueno, otra cosa que hay que aclarar es que en una ventana promedio tenemos 252 partidos por semana, pero están mal distribuidos porque todos los partidos de fútbol, o por lo menos en su mayoría, en un 90%, se juegan o sábado o domingo. Y se juegan más en un domingo. De los 150 partidos que se juegan en promedio un domingo, tenemos disponibles nosotros 4 scouts, y suponiendo que como mucho pueden mirar 3 partidos por día, tenemos una cota de 12 partidos a los que podemos ir contra los 150 que podemos. Entonces, este trabajo se va a basar en darle herramientas al club para que pueda decidir de esa cantidad de partidos a cuáles realmente conviene ir. Y es por eso que vamos a tener 2 objetivos que están muy relacionados, que la primera es la maximización de la cobertura, de la información, importancia también se podría decir, que le asignamos a cada partido para que se pueda decidir a qué partido ir, ¿no? O sea, el club va a querer que los scouts vayan a todos los partidos importantes, ¿no? Que ellos crean. Pero también hay que optimizar recursos, ya que como es un problema de traslados, eso implica costos bastante elevados, que pueden ser costos de traslado, también de hospedaje. Entonces, también es una oportunidad para aplicar herramientas para minimizar estos gastos. Sobre todo ahora que el club está en primera división, implica competir de igual a igual contra equipos que capaz tienen hasta 30 veces más el presupuesto del mismo. Sí, bueno, acá vemos una especie de posible encadenamiento, ¿no? Que tenemos 4 partidos potenciales, uno se juega en Barcelona, el otro en Toledo, uno en Bilbao, el otro en Madrid, y tenemos 2 scouts que vamos a ver cómo pueden encadenar partidos. Todas las flechas verdes son partidos que se pueden ir a ver, es decir, que se puede temporalmente, son factibles. Y las que están en rojo son porque no tenemos factibilidad ni temporal ni física. Y bueno, tenemos 2 scouts, uno que amanece en Barcelona, que puede ir a los 4 partidos, ves que salen todas las flechas verdes, pero en el caso contrario, el que amanece en Sevilla, que queda al sur del país, puede ir a ver todos, a excepción de Barcelona, que queda en el noreste del país. Eso implica recorrer todo el país, y a no ser que salga a las 1 o 2 de la mañana, no es factible ese viaje, entonces no lo marcamos como factible. Por otro lado, tenemos 2 partidos que se juegan más a la noche, entonces eso te permite armar una especie de encadenamiento entre partidos en el mismo día. Si vemos el caso de Barcelona, si vamos a ver el partido de Barcelona,
Después nos da el tiempo para ir a ver el partido que se juega en Bilbao, pero no nos da el tiempo para ir a ver el partido que se juega en Madrid. En cambio, si vamos primero al partido de Toledo, podemos llevar el de Madrid, pero no el de Bilbao. Entonces, este tipo de encadenamientos es lo que queremos modelar. Y también que el modelo pueda decidir, porque, por ejemplo, el que amanece en Sevilla, ¿no? Tiene para elegir, tiene dos rutas posibles. Una es ir a Toledo e ir a Madrid, y la otra es ir solamente a Bilbao. Y uno dice, bueno, me conviene ir a ver dos partidos, pero no siempre es el caso, porque puede ser que el partido que se juegue en Bilbao sea extremadamente importante para el club. Entonces hay que tratar de modelar eso. Pero bueno, todo esto se hizo armando un grafo de factibilidad que conecta los nodos que representan los partidos y las residencias de los scouts en cada día, y los arcos son los desplazamientos, y solamente armamos un arco si el viaje es factible temporalmente, si podemos llegar de A a B en tiempo y antes de que arranque algún partido, por ejemplo. Y para hacer eso contamos con 3 tipos de datos, que son los datos de cada partido, que comprende fecha y hora de inicio, equipo local y equipo visitante, y el estadio en el que se juega. También tenemos las coordenadas exactas de los estadios, y además de la residencia de los scouts. Cuando digo scouts es ojeadores, se entiende. No son los exploradores. Y bueno, después tenemos, con las coordenadas exactas, podemos armar una matriz de distancia que comprende todos los pares posibles de nodos, ¿no? Que vamos a tener 335.000 pares de distancia y también de tiempo. O sea, necesitamos saber la distancia que comprende cada ruta y también el tiempo que lleva a hacer ese recorrido. Hay que volver aquí. Así que bueno, para terminar de definir la importancia, ¿no?, de cada partido, vamos a tomar 3 factores distintos que van a definir si un partido es importante o no. La primera, que es la más importante, es la de jugadores observables en un partido, que bueno, obviamente al estar en la lista de jugadores a observar del club, son jugadores que ya el club sabe que tienen potencial para formar parte del equipo, y eso hace que les dé un valor extra. Así que bueno, a medida que haya más jugadores en un partido, más va a valer ese partido, más prioridad va a tener, porque son más jugadores que al club interesan. Después tenemos el factor de novedad que dice que mientras más veas un equipo, menos información te aporta verlo de vuelta, ¿no? Si un equipo ya lo viste 15 veces, ¿para qué lo querés ver 16? Ese es el razonamiento principal. Y está también avalado por el club, por lo que, bueno, se volvió una función con rendimientos decrecientes, en lo que a medida que pase la cantidad de veces que se visita, va a tomar menor valor. Y para definir el peso de un partido, en cuanto a la novedad, vamos a tomar el que se haya visto más, porque bueno, si hay un partido que se vio un equipo 15 veces y el otro 2 o 3, ya ver ese 15 al club no le suma, entonces prefiere haber otro tipo de partidos. Y la última es el nivel de liga, en el cual al momento de hacer esto el club estaba en segunda división, por lo tanto el factor de la liga iba a pesar menos, porque son jugadores que ya la mayoría están consagrados, y además, como hay otro nivel económico, son más difíciles de fichar. Entonces por ese motivo se les bajó el peso. Y el otro es el de tercera federación, que como es una liga de nivel semiprofesional, eso implica que al club no le interese tanto, porque no hay jugadores del nivel de Racing. Así que bueno, habiendo definido cuál es el peso, que es el producto de los 3 factores, podemos mostrar cómo es el modelo de programación lineal entera, que en su forma general estás optimizando una función sujeta a restricciones lineales, y en nuestro caso vamos a usar 3 variables binarias, que son las 3 de allá arriba. Y bueno, la primera, que es x de s y p, va a valer 1, es decir, es factible si el scout S va a ir al partido P. Es decir, si en el flujo de la red que armamos en el grafo hay arcos que llegan a ese nodo. Después tenemos la segunda, que es I, S y J, que vale 1 solamente si el scout S viaja de I a J, hace ese desplazamiento.
es decir, si pasa por ese arco. Y después la última, que es X de SD, vale 1 si el scout S en la noche D duerme afuera de su residencia, es decir, paga una noche hotel. Esta nos va a servir para cuando tengamos que definir los costos. Así que nada, tenemos ahí abajo 4 restricciones principales. La primera es la que habíamos dicho antes, que el director deportivo de Racing tiene que asistir sí o sí a todos los partidos del Racing. La segunda, te pone una cota superior en cuanto a cuántos scouts pueden ir a un partido. Pueden haber partidos en los que no asista ningún scout, pero no puede haber 2. Pueden ser 0 o 1. La tercera modela la restricción de descanso, que básicamente te pone un tope de, el scout solamente puede estar como mucho 3 noches consecutivas durmiendo fuera de su residencia. Si pasó 3 noches, tiene que volver a su casa, sí o sí. Y bueno, y la cuarta es la que permite que se conserve todo el flujo del que venimos hablando, en el que entran aristas por nodos y salen armando un flujo para mostrar el encadenamiento de todos los nodos. Sí, bueno, tenemos 2 funciones objetivos, que son la de maximizar cobertura, en el que vamos a sumar la importancia de todos los partidos a los que los scouts asisten. Y la otra es la de minimización de costos, en el cual sumamos todos los costos que hicieron los 4 scouts. Pero bueno, al no poder resolverse ambas al mismo tiempo, en el sentido de que vos cuando querés ampliar la cobertura, mayormente vas a querer ver más partidos y eso va a implicar mayor traslado, entonces eso va a implicar que se gaste más. Entonces no hay algo que solucione ambas a la vez. Es por eso que se optó por resolverlo con el método de Epsilon Constraint, que lo que hace es optimizar primero una de las funciones objetivos y luego meterla como restricción en el otro modelo. Tenemos 2 formas de verlo. En la primera, maximizamos cobertura sujeto a que el costo no supere cierto umbral. Donde acá donde C asterisco es el costo mínimo que conseguimos antes, y alfa es la holgura, que va en cierta forma a delimitar cuál es el umbral. Mientras más grande sea alfa, mayor holgura vamos a tener con el costo. Y la otra es la minimización de costo sujeto a que la cobertura no baje de cierto puntaje, ¿no? Donde Z asterisco es la solución que obtuvimos en el modelo anterior de maximización de cobertura. Bueno, antes de pasar a los resultados, les quiero mostrar lo que hablamos de esquema de horizonte rodante anteriormente, en la cual no resolvemos la temporada entera de una sola vez, sino que lo hacemos en ventanas sucesivas de 10 días, en la que implementamos 7, nos agarramos de todo el trayecto, el itinerario que nos marcan los 7, y esto van a ser de anticipación. ¿Por qué resolvemos así, no resolvemos una temporada entera? Tiene dos razones. La primera es operativa, en la cual el club actualmente resuelve semana a semana, pero es por una razón de que no sabes de acá a un mes a qué horas van a jugar los partidos. Entonces no contar con esa información al momento de planificar hace que no lo puedas hacer. Entonces se opta por esta manera de hacerlo de cada semana. Y la otra es computacional, porque bueno, si queremos meter todo el modelo en 33 semanas, no te va a dar la solución en tiempo razonable. ¿Y por qué lo resuelvo con solamente implementando 7 días y después con 3 de anticipación, que no van a formar parte de la solución estos 3 días? Pero está para asegurar la consistencia y que sea factible el traspaso entre ventanas, porque cada ventana va a heredar información de la ventana anterior, como por ejemplo, dónde quedó el scout en la última noche, la otra ventana va a arrancar ahí donde quedó. Y también va a heredar las rachas de la que duermen fuera de su residencia. Entonces, si no tuviéramos estos tres días, el modelo cuando optimiza no ve más allá del último día, eso puede generar que se vuelva infactible el problema. Pero bueno, ahora viendo los resultados, todos los datos que se dan acá, habiendo corrido las 33 semanas, así en ventanas de 10 días, sin
sin cota de costo. Es todo maximizando cobertura solamente. Y tenemos 4 configuraciones de peso distintas para que podamos analizar qué significa cada una, ¿no? La primera que tenemos es el uniforme, en la que todos los partidos valen lo mismo. Y básicamente lo único que hace es maximizar la cantidad de partidos a los que van a ir a ver los scouts. Eso se evidencia porque es el mayor de los 4 que tenemos acá, pero tiene algo malo que es que no registra a los jugadores que están en la lista de jugadores a observar, y eso hace que sea el que menor cantidad de partidos tiene con jugadores a observar, que es algo que a mí me interesa mucho. Entonces, la segunda configuración es habiendo agregado ese peso en cuanto a jugadores observables. Y bueno, funciona mejor en el sentido de que aumenta la cantidad de partidos, pero lo que hace es solamente dar importancia a esos equipos. Eso hace que se logre una saturación en la mayoría de los equipos que tienen al menos un jugador. Y lo podemos ver acá, que tenemos 35 equipos que tienen más de 15 partidos, algo que al club tampoco le sirve. Y es por eso que en la tercera columna le sumamos a esa configuración de jugadores observables, le sumamos el factor de novedad. Eso va a hacer que baje drásticamente la cantidad de equipos saturados, porque van a valer menos cuando estén llegando a ese punto de saturación. Pero lo que tiene de negativo es que el 22% de los partidos que el modelo asigna son para la tercera federación, que es la liga de nivel semiprofesional. Y esto, bueno, se da por 2 motivos. Porque no tiene todavía el peso implementado que habíamos hablado antes, que le baja el costo. Y otra razón que es muy importante es que la tercera federación tiene demasiadas subdivisiones dentro, y eso implica que haya muchos partidos. Y en mi dataset, de los 7.200, el 52% corresponde a partidos de tercera federación. Entonces, si no los penalizamos, la mayoría de los partidos van a ser de tercera federación por el simple hecho de que son la mitad del dataset. Así que bueno, por eso se optó por este mensaje que es el final, que comprende las 3 configuraciones juntas, y que se puede ver que funciona muy bien en todos los casos, tiene muy pocos equipos saturados, y además solamente menos del 10% son partidos de tercera federación. Y también queda muy cerca del techo teórico que hicimos con el uniforme, que el uniforme maximizaba partidos. Acá vemos que se queda muy cerca, se queda un 4% casi de ese techo teórico, que es bueno también, porque quiere decir que no resigna partidos, que además de ir a ver muchos partidos, logra darle la importancia a cada uno. Y bueno, acá podemos ver más lo mismo, lo que había hecho antes, que el de observable satura. Son 35 los que están en ese rango, pero no hay que darle mucha importancia a esto. Sí, bueno, ahora voy a mostrar la minimización, o sea, vamos a mostrar cómo funciona el método Epsilon Constraint. En este caso estamos viendo, primero el modelo hace una minimización y después usa esa cota, el costo, para maximizar la cobertura. Y podemos ver que, bueno, todos los puntos acá representan una corrida completa de toda la temporada. Vemos que a medida que alfa aumenta, es decir, aumenta la locura, podemos podemos aumentar la cobertura, ¿no? Hasta llegar a un punto acá cercano a alfa igual a 2, alfa igual a 3, en la cual ya no lo podemos mejorar. Y solamente el modelo te va a evaluar soluciones de un peso óptimo, pero de nivel similar. O sea, peso óptimo similar, pero a un costo mucho más elevado. Así que bueno, toda esta parte ya son asignaciones que no tienen mucho sentido porque no te aportan cobertura y aparte son mucho más caras. Por el otro lado tenemos la otra que primero maximiza y después minimiza. Primero maximiza cobertura, después minimiza costo. Y bueno, todo lo que se corre acá se hizo previamente con una configuración del modelo previo que te daba ahí alrededor de alfa igual a 2, alfa igual a 3, para que no estemos minimizando el costo con un costo ya elevado artificialmente que no nos sirve. Entonces, ya partiendo de una cota débilmente eficiente, podemos ver que habiendo corrido con gamma igual a 0, le estamos pidiendo al modelo que te dé una solución de igual cobertura, pero que minimice el costo, y logramos que a igual cobertura disminuye un 4% el costo, y eso se traslada a un ahorro de 5.870 euros. Así que bueno, se ve que funciona.
Y bueno, por último, para tratar de comparar al modelo exacto, porque el modelo exacto lo que es muy bueno, te vuelve el óptimo, pero te da problemas cuando el espacio de variables es muy grande. Entonces se introdujo las metaheurísticas como método de comparación que buscan en el espacio de soluciones alguna que quede cercana al óptimo y lo hacen en un tiempo más corto. Pero bueno, acá vemos los 4 resultados, en el cual tenemos el tiempo de la temporada completa y cuánto quedan en porcentaje al óptimo, ¿no? Y se ve que las 3 meteorísticas quedan por debajo, lo que parecía lógico, pero lo que sorprende acá es que no necesariamente tienen menos tiempo, no necesariamente solucionan menos tiempo. Eso se debe a que, bueno, el número exacto lo resuelve a la ventana semanal, en aproximadamente 6 segundos, y eso hace que en este contexto la meta heurística no aporte ningún tipo de valor. Pero bueno, eh, cuando quisimos ir un poco más allá y tratamos de ver hasta qué punto es mejor el modelo exacto, ¿no? Porque va a llegar un punto que a medida que vayas aumentando las variables, de entrada, el modelo no lo va a poder resolver en un tiempo razonable, ¿no? Y acá se puede ver, comparamos los días de la ventana, en vez de correrlas con 7, fui agrandando la cantidad de días en la ventana, para ver, o sea, esto lo que va a hacer es que va a sumar partidos, va a sumar variables al modelo, y va a hacer que tarde más en encontrar soluciones porque son mayores probabilidades, son mayores escenarios, ¿no? Acá vemos la cantidad de días contra el tiempo que tarda en resolver el modelo exacto. Vemos acá un salto bastante grande entre 30 y 32. Bueno, vemos que el modelo exacto en 38 días devuelve una solución en 40 minutos, mientras que el GRASS, que es la metaheurística que mejor funcionó, entonces se va a comparar con esa, lo hizo en 2 minutos y se quedó, bueno, esto sí, 22% peor en cuanto a cobertura, ¿no? Pero bueno, algo que decía de esto que cuando llegué a 40 días con 3,7 millones de variables, se me rompió el código. Pero bueno, fue porque lo corrí en compu y hubo una falla al momento de escribir el archivo que después iba a consumir el solver. Y eso busqué y bueno, hay formas de hacerlo que mediante una API o un software comercial que funciona mejor, está chequeado eso. Entonces, este techo que nos pusimos de 3,7 millones de variables es bastante pesimista. O sea, la cota verdadera es mejor, pero bueno, no sabemos cuánto es. Pero, como el club no va a correr ventanas de 40 días, porque lo hacen en ventanas de A7, se trató de ver aproximadamente, obvio, de cuántos partidos estamos hablando, de cuántos equipos estamos hablando en el dataset para poder llegar a esta cantidad de variables, ¿no? Y se hizo, bueno, mediante Bootstrap fuimos sacando la ventana esta de 7 días y 264 partidos, le fuimos agregando partidos hasta ver hasta cuánto llegamos a este número de variables. Y se dio en aproximadamente 1.500 partidos, 1.500 equipos, que es casi el triple de los partidos y equipos que tenemos actualmente. Entonces, se puede decir que falta todavía para que el modelo deje de dar soluciones en tiempo razonable. Así que bueno, de conclusiones del trabajo, el modelo pudo replicar con las restricciones actuales y con la cantidad de datos de entrada que tenemos, lo pudo replicar en tiempo y forma, y además logró cuantificar bien el trade-off entre maximización de cobertura y minimización de costo. Y es una herramienta que, bueno, al club le puede servir y que la puede empezar a usar. Pero bueno, como limitaciones, me gustaría decir que no se pudo comparar con la práctica. El club todavía no tiene un registro detallado de los partidos a los que asistió ni de los traslados, entonces no podemos ver si los resultados que tenemos son mejores que los que hicieron ellos. Y la otra es que, bueno, la lista de los jugadores, la lista de jugadores a observar yo la recibí como una foto al principio de temporada, que era estática, y eso en la práctica es algo que va cambiando semana a semana. Se van agregando, van saliendo jugadores. Además, ellos tenían una clasificación interna.
y yo no usé esas clasificaciones internas y los puse a todos en la misma bolsa y dije, bueno, jugador que está en la lista es importante, pero es cierto que en la práctica hay diferente prioridad y hay jugadores que le importan más al club que otros y eso es algo en lo que hay que trabajar. Bueno, el trabajo futuro, lo que dije de otorgar prioridad a los jugadores, también validar contra la práctica a ver si efectivamente las soluciones que estamos dando son de valor para el club. Y también la última, como el equipo ascendió, bueno, va a ser una recalibración porque la liga, que es la máxima división, ahora va a dejar de valer 0,8. Capaz hay divisiones que tenemos que bajar el nivel, tenemos que bajar la prioridad. Y también tenemos que ampliar el alcance, porque el club ahora va a contar con otro nivel de economía y lo puede afrontar, creo, no sé. Y eso va a implicar que agreguemos más ligas, más partidos, y va a hacer que crezca la red de scouting. Y bueno, gracias. ¿Querés empezar vos, Nazareno? Dale. ¿Se me escucha ahí? Sí, pero te pongo en pantalla porque tenemos acá esa posibilidad y te vemos. Está con cámara, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, muy excelente laburo. Vladimir, la verdad que súper detallado. Lamento no estar allá, te pido disculpas. Pasa que, bueno, por cuestiones laborales no llegaba a las 6, así que, bueno, le agradezco a Pablo ahí por todo el setup y por permitirme estar así virtual. Bueno, felicitarte a vos, felicitar a los directores también. La verdad que es un trabajo que... O sea, creo que, bueno, acá la presentación fue súper resumida, porque el trabajo, la verdad, que es tremendamente minucioso. Te digo que para mí me sorprendió mucho el trabajo que hiciste con el tema de ajustar las distancias. No es solamente que cuando hiciste la matriz, digamos, de distancias y de tiempo para darle al modelo. Creo que más chico me llevó a la práctica. Sí, me imagino. Sí, porque cuando lo leí dije, wow, a ver, en cualquier para hacer un trabajo, a lo mejor uno sí ya agarraba lo que devolvía el OSRM y medio que, bueno, confiaba en eso, tal vez ajustar por alguna otro detalle, alguna cosa así, pero realmente el trabajo que hiciste ahí, igual que toda la primera parte que describía cómo es la limpieza de datos, tratar de ver qué estadios, si estaban bien ubicados, el registro, todo ese tipo de cosas, la verdad que me pareció muy minucioso, también me gustó mucho el tema de los pesos que se le daba a cada partido, como que no simplemente era un peso así como dijiste al principio, bueno, uno de los, digamos, de las posibilidades que era como ese peso uniforme y tal, sino que, bueno, hubo mucho laburo atrás también con el tema de la novedad y bueno, cómo recalibraste un poco esos pesos para llegar a esos pesos finales, digamos, ahí en la tabla, lo que era la última columna, que realmente aportaba mucho a la solución. Mi única pregunta que tal vez, porque nada, está tan bien explicada la tesis que no tengo mucho que preguntar. Sí, lo que no me había quedado bien en claro era por qué no consideraban, si bien no son súper comunes, pero no consideraban los viajes en avión, que podían ser a lugares un poco más alejados. Eso es como que no me cerró mucho. Sí, en realidad hablé con Manu bastante, y lo que me dijo fue que si lo hacían era un caso excepcional. Y bueno, y también lo corroboré con Willy al momento ni bien empecé, antes de meterme en el lleno, como que yo pensaba, sí, se puede modelar también el viaje en avión, pero también, si lo querías hacer bien, era agarrar información de todos los aeropuertos, Sí, es verdad. ver a ver la frecuencia de vuelo, si era meterse en un quilombo, que capaz no valía la pena por el tiempo de la tesis, ¿no? Pero Total, sí, en consideración hasta el primer mes y medio, ya cuando me tuve que meter y vi que era un poco... Sí, es verdad. Sí, total. Es verdad eso. Sí, porque si no, yo también pensaba, obviamente, bueno, ahí ya no sé cómo se manejarán los scouts, pero incluso tal vez viajes en tren, tal vez, no sé, digo, no sé si en España es más barato el tren que ir en auto, no lo sé, pero tal vez, bueno, ahorrar tiempo, algún ese tipo de cosas, pero bueno, obviamente eso ya es complejizarlo.
Otra cosa que... Conectado, NASA, sí, pero creo que lo puede confirmar, pero creo que en la práctica casi todos se mueven por tierra. Sí, me imagino que es más sencillo. Hay dos cosas que me parece que están buenas. La parte de que vos mencionás de limitaciones por el tema de que, bueno, van cambiando, bueno, hay un mercado de fichaje en el medio o seleccionan jugadores y todo. Yo creo que, por lo menos como lo veo yo, en realidad eso me parece que es algo fuerte de tu modelo, porque al ser de horizonte rodante es como que si se corre toda la semana o vos lo podés volver a correr en el medio, es como que se puede adaptar bastante fácil, siempre y cuando puedas, bueno, hay que modificar los datos que te quieras, pero... Sí, se puede hacer, el tema es que no contaba con el dato yo para hacerlo ahora. No, claro, obvio. Yo hablo de la aplicación, digamos, cuando lo utilice el club, yo creo que me parece es un fuerte del modelo como lo plantearon ustedes de horizonte rodante, porque justamente te permite adaptarte a esos cambios. Si vos tuvieras que correr ese modelo gigante de 33 semanas, que lo dejás, no sé, 3 días corriendo, ponele que tuvieras el poder de cómputo. Bueno, cada vez que hay un cambio, tal vez en jugadores que, no sé, empiezan a destacar más y tal vez el peso de ese partido empieza a ser más importante, bueno, el modelo no lo puedes adaptar tan fácil. En cambio, si el horizonte rodante me parece... No siento que sea tanto una limitación cuando se vaya a llevar esto a la práctica, sino que es una fortaleza. Y después, alguna cosa más. No, eso, me parece un trabajo, la verdad, impecable, la verdad, súper minucioso, súper minucioso. La verdad que te felicito, excelente. Gracias. Bueno, Vladimir, son unas palabras de Nazareno, la lectura es muy fluida, la verdad es que está súper bien seccionado, digamos, es todo un compendio como de ir realmente paso a paso. Sé que se ha basado mucho en una bibliografía previa, donde estuvo con Mario y Miguel hablando, eso que es árbitro para un torneo. Pienso que acá no les ha faltado nada en cuanto a aquel problema, creo que acá se complejiza un poco más. Creo que en aquel slide donde vos ibas mostrando cómo te metías adentro con más condicionantes a partir de tratar de resolver otras demandas, digamos, o demandas que al principio, digamos, te parecía que podían estar cubiertas porque el óptimo uno no sabe qué va a encontrar, de golpe se encuentra un óptimo que te desborda por algún lado, que te satura, usando 20 compañías. Me pareció que fue un gran camino. Quería preguntarte si cuando hablan de capturar gran cantidad de jugadores, estás tomando como que recibiste a un jugador, por más que ese jugador entró 5 minutos. Sí, a ver, vos cuando armás la planificación no sabés a priori si el jugador va a jugar, termina haciendo decisión ahí en el momento. Una hora antes se sabe la alianza estelar. Entonces, bueno, meter esa información capaz que limita mucho. Claro. O sea, porque más que nada, si vos tenés que trasladarte de un lugar al otro y no sabés si el otro jugador va a jugar, y estar atento a eso, no sé qué sentido tendría. Lo que sí, acá no se validan lesiones, todo ese tema, pero es porque yo tampoco tengo el dato. Siento que... ¿No se validan, perdón? Que no, las lesiones. O sea, si se sabe que no va a jugar, eso se puede capaz modificar antes de... No, creo que me pareció un poco vos de esto de que resulta un modelo más aplicable, que cuando vos le das un peso más importante a la novedad, más sí. Que la novedad también puede llegar a quedar como algún tipo de valor de partido, ¿viste? Si es un partido que además de ser nuevo y me permite sumar, bueno, creces en jugadores y creces en equipo, digamos, ¿no? En visualizaciones de equipo distintos. Sí. Si además el partido tiene algún valor especial, siento que el ojeador se sentiría como más satisfecho, ¿viste? Che, valió la pena ir a ver tal partido, claro. Porque del valor que obtuve, que eso obviamente no está en el modelo. Sí. Pero el previo del partido, sí. Sí, te lo puede dar el director deportivo, te puede decir, va a debutar un jugador, ¿viste? Quiero ver cómo debuta un jugador, o se están jugando
en tal partido vos nombraste que te excedías a veces de la liga, te puedes ir a ver un partido de Copa. Sí. En un partido de Copa se juegan espacio a la siguiente ronda, ¿viste? Si los partidos tuvieran algún valor, y el valor implica un poco todo, ¿viste? La novedad más la importancia, digamos, Sí. de la actualización. A ver, en parte capaz lo hago con cuando pongo el factor de liga, que pondré Sí, cuánto va. sí. Pero sí, siento yo que es algo que tendría que terminar de definir el club, ¿no? En el momento, qué importancia le da, porque yo al fin y al cabo pongo el peso, hablando con Manu un par de veces y que bueno, no sé exactamente qué partido les interesó a lo largo de la jornada. Bueno, son cientos, ¿no? Por Les eso. interesa a todos, Sí. no todos por igual, pero todos en una proporción. Y después lo que te quería preguntar, también un poco por el perfil que tengo de ver las cosas muy matemática lúdicamente, es si trataron de hacer algún juego donde también como el domicilio de los scouters estuviera variable. Ustedes lo que están pensando es, salgo de estas 3 ciudades, porque ellos son nativos de esas ciudades, pero Sí. si el club les puede contratar, les dicen, ya te pasás como un trabajo de campaña, cuando te dicen que vas al sur, a trabajar a Vaca Muerta, Claro. bueno, ahora te vas a Lisboa, porque desde Lisboa me hacen más barato todos los viajes por ahí cerca, ¿no? Sí, a ver. Si vos me decís, sí, traté de meter eso para ver si conviene económicamente, no. Pero sí, Pero se podría hacer. se podría hacer, sí, creo que sí. Felicitaciones, Vladimir. Gracias. Ahí está Manu para decir alguna cosa. No, que con respecto a, bueno, primero felicitaciones, Vlad, y la verdad que Bueno, lo mismo que dije en la anterior, al final ver todo el proceso también es mucho más valioso que solo la presentación, porque se ven un montón de trabas que fueron apareciendo por el camino, incluso varias las mencionaste, Vladi. Hay muchas cosas que incluso han mejorado estos meses, pero viéndolas en la práctica desde que estoy acá, muchas son cuestiones mejorables del proceso de scouting, no solo a nivel optimización, sino que, por ejemplo, Vladi me decía, che, me gustaría tener como un historial de a dónde fueron. No hay nada de eso. Al final lo que ellos registran es los jugadores que terminan siendo interesantes o que ven viables para el futuro, pero si van a X partido el fin de semana y no les gustó nadie o no destacan a nadie, no queda registrado en ningún lado. Entonces hay un montón de esas cosas que son mejorables, ya no solo hablando de modelo de optimización, sino para mejorar todo el proceso de scouting. Y raro que alguno no lo esté reclamando, no sé, Sebastián o Manolo, decir, che, ¿cuánto estamos gastando en esto? O sea, como tener al menos un control. Digo. Yo creo que ahí tienen un poco de vía libre y va un poco relacionado a la pregunta de NASA. Al final, como no se maneja casi en avión, y la realidad es que para nosotros viniendo de Argentina, donde todo es muy lejos, acá en España vos te movés desde donde estamos nosotros a Madrid y en 4 horas te hiciste medio país. Entonces, la realidad es que no es tanto el consumo, creo yo. Sí, lo que pasa es muchas opciones de ruteos y de combinaciones de partidos. A nivel costos, al final lo que hacen es a principio de año le dan los autos a los scouts y es manejate vos como quieras el fin de semana. Y en cuanto a gastos no hay mucho. Sí que te puede aparecer casos excepcionales de, bueno, lo que decía Vladi, 3 días afuera, pagamos hotel, lo que fuera. Pero bueno, a nivel costo yo creo que no es tanto y significativamente, sino que lo que se busca optimizar es la cantidad de jugadores a encontrar, porque al final después uno piensa, digo, che, encontramos entre tantos viajes a un jugador que traigamos al Racing y que 5 años después lo vendamos por X plata y no podés ni dimensionar comparado a los costos que tuviste. Entonces, por ese lado no hay mucho, sí que si se empezaran a meter aviones y viajes por toda Europa es otra historia, pero la optimización va por otro lado y aún así lo que decía antes, creo que Vladi fue marcando un montón de cosas con su tesis que mejoraron el proceso incluso todavía sin aplicar la optimización semana a semana. Pero incluso podría pasar que te estés perdiendo de ver a algunos jugadores que podrías haber visto porque la logística la hiciste un poco mal a mano. Es que por eso yo creo que ahí es donde está el valor más agregado de todos, no tanto en la reducción de costos, sino en maximizar, si se quiere, la cantidad de jugadores interesantes a ver. Totalmente. 12:30 de la noche en Noruega, para ver si lo liberamos rápido a Mario. Está despierto. ¿Quiere decir algo? Sí, tengo un par de comentarios.
Bueno, primero, ya dijeron hartas cosas positivas de la tesis. Yo algo que encuentro bien positivo es que no creo que el problema esté muy estudiado en otros contextos. Y a pesar de que la literatura, el Literature Review menciona el paper de los árbitros, igual el problema es diferente. Así que lo encuentro bien novedoso. Sí tengo un par de dudas técnicas en realidad. Respecto al Epsilon Constraint Method, me pregunto cómo lo corriste. Si, usaste un paquete de Epsilon Constraint o lo corriste primero con una función objetivo tú manualmente, luego seteaste esta restricción y Claro, corriste sí. con la otra función Sí, objetivo. se corría primero una optimización y le heredabas lo que te había dado, ¿no? Y después corrías de vuelta. No busqué, pero como se podía hacer hacia mano. ¿Y cuál es tu reflexión respecto a, porque tú muestras esta frontera Sí. que pareciera ser eficiente, pero tú crees, ¿tú crees que estamos en la posición de asegurar que las soluciones son, digamos, Pareto eficientes, de que no se puede mejorar un criterio sin desmejorar el otro? Cuando llegamos al caso de en la que primero maximizamos cobertura y después minimizamos costo, sí, siempre y cuando tomemos gamma igual a 0, porque no estás resignando cobertura y además estás minimizando el costo. Si vos quisieses ampliar un poco de cobertura o que salga más barato, ya ahí tenés que resignar algo de lo otro. Sí, O sea, creo si, que sí. ¿Perdón? o sea, si primero maximizás la cobertura y después minimizás el costo, dejando fija el valor que te da la cobertura, sí es eficiente porque no. Ya, si querés minimizar el costo, eso implica resignar algún partido. Y si querés ampliar la cobertura, tenés que gastar más. Sí. Mi hipótesis es que creo que nos falta hacer entonces una corrida extra después de usar un criterio y luego fijar esta restricción menor igual o mayor igual para realmente asegurar que la solución es eficiente. Digo, tú podrías maximizar cobertura primero, luego tienes el valor que te dio óptimo y luego tratas de minimizar el costo sujeto a cierta tolerancia a la cobertura, etcétera. Todavía se puede hacer una corrida más que uno retoma la primera función objetivo para simplemente cerciorarse de que la solución es eficiente. ¿Okay? Sí, el tema es que si vos lo corres de vuelta, vos al principio ya obtenés la cobertura máxima sin ninguna cota. Y vos si pones tolerancia 0, no estás cambiando el. Sí, no, me refiero a cuando vas aumentando la tolerancia, no a la tolerancia. Ok. Claro, en ese caso sí hace falta capaz una corrida extra, y ha habido casos en los que sí, veía que capaz minimizaba mucho y se veía que con ese costo, con un costo similar, se podían obtener soluciones mejores. En ese caso sí, haría falta otra corrida, pero yo creo que en el caso en el que pones la cobertura, la tolerancia igual a 0 en gamma, ahí te queda de los dos lados bien. Sí, y bien, y el otro, un detalle quizás menor, pero como mencionaste, 4 tipos de restricciones. La segunda era que a lo sumo hay un scout por partido. Sí. Y me recuerda algún instante en el principio que discutimos un poco la necesidad de poner o no algunas restricciones. Entonces, ¿cuál es la necesidad en realidad de poner esta restricción? Incluso si parece muy lógica, digo, pero... No, lo que sucede es que 2 cosas, ¿no? Vos cuando estás formando el valor de los partidos, si vos no pones esa cota, puede pasar que una ruta sea óptima y que de repente el modelo te arroje los 4 scouts a la misma ruta, entonces van a haber los mismos 4 partidos, la misma secuencia de partidos, y esa es una razón. Y la otra es que, bueno, Manu, lo que me dijo cuando hablamos de cómo se manejaban ellos, no hacían eso de mandar 2 scouts a un partido, al mismo partido, por más que sea importante. Siempre tratan de diversificar y mandar uno a cada lado. Sí, Así que si no pensamos en el significado exacto de la restricción, pero tiene un problema de optimización, tú tienes una función objetivo y luego agregas una restricción. Lo que esperaríamos cuando resolvemos el problema con esta nueva restricción es que la función objetivo va a ser igual en el mejor de los casos o va a empeorar un poco, porque el problema se hace más restricto. sí. Entonces, lo que me venía a la cabeza con con esta restricción es que, bueno, si es que es buena para la función objetivo, ni siquiera es necesaria ponerla, el modelo sin esta restricción te va a dar algo.
Entonces, por eso me cuestionaba qué tan importante es ponerla y qué eventualmente estamos perdiendo en cuanto a soluciones, la calidad de las soluciones, por agregar una nueva restricción. O sea, tú dices que si no la pusiéramos, el modelo igual no lo usaría porque no le suma nada. O si la usa es porque sirve para la función objetivo. Me acuerdo de estas restricciones de Pero coverage, por entonces, si ejemplo. sirve para la función objetivo, hay algo que no estamos poniendo bien porque no tiene mucha lógica, ¿no? Y bueno, puede ser, pero digo, no sé qué pasaría, habría que mirar qué pasa. A ver, el tema es que si vos no pones esa restricción, suponete que a un partido manda 2 scouts. Puede ser que ese partido tenga mucho peso y por eso el modelo decide mandar 2 jugadores al mismo partido porque pesa mucho. Y eso va a inflar la función objetivo, pero al momento de... Pero le suma la función objetivo que vayan 2 distintos. Y en la práctica no lo hacen. Y aparte vos... Claro, no... pero como la tenés formulada vos. Sí, porque suma el peso de la variable binaria. Si vos prendés el XSP, te suma por publicado. Por eso sería también. Claro, tiene mucha lógica que te sume. Sí. Bueno, ¿Algo más, Mario? No, era un par de detalles técnicos. Gracias. Explicables. No, yo me sumo a las felicitaciones. Muy lindo problema. Útil. Yo, efectivamente, por lo que decía Manu, digo, si más allá de que lo pongan en uso o no, al menos ahora ya les permite ver más claramente a ellos que hay un montón de información que deberían tener y no la tienen. Y ese tipo de cosas siempre aporta. Y digo, yo le decía a Manu, obviamente Sebastián no se ha metido con esto, pero para una cabeza como él, que apunta mucho a la optimización de todo, darse cuenta que hay data e información que no está teniendo, supongo que lo ayuda a repensar y a empujar para tenerla. Después, si además se utiliza toda la herramienta en la práctica, es mucho mejor. Pero este tipo de cosas además te pueden ayudar a darte cuenta que tenés operatoria en el club del día a día, que no está quedando registrada, que estás perdiendo datos, y siempre que te perdés datos y hay información, no está bueno. Así que ayuda en ese sentido. Y después lo otro que lo dijiste vos en la tesis, digo, tener el caso real y la posibilidad de la aplicación concreta para hacer ese tipo de cosas, espectacular. Excelente protocolo.